Tenemos, hermanos, en nuestras manos la palabra de Dios. Una palabra que se describe, hermanos, como ella, una palabra inspirada por Dios. Una palabra, hermanos, que se describe para qué es útil en nuestras vidas, en la vida del hombre de Dios, en la vida de la mujer de Dios, en la vida de todos aquellos que quieran dejarse instruir por la palabra de Dios. Y cuando leemos, hermanos, esa parte de la Biblia, podemos entender que este libro sagrado quiere en todo tiempo instruirnos delante de Dios. O sea, de que en él encontramos lo bueno que debemos de hacer delante de Dios y lo malo que no debemos hacer delante de Dios. Por eso hoy he titulado este tema: Dios honra a los que le honran. Y cuando hablamos de esta manera, podemos pensar en los tiempos de Daniel, en esos primeros tiempos de cómo hombres se guardaban para Dios, por la palabra de Dios. Y cuando llegaba el momento de demostrar en lo cual habían sido instruidos, el nombre de Dios era honrado. Hoy, hermanos, en la actualidad que vivimos, nosotros, hermanos, tenemos grandes desafíos. Tenemos, hermanos, desafíos grandes como personas que nos conducimos en este mundo. Muchas veces, hermanos, los desafíos personales en nuestras vidas, como para salir hacia adelante, como para desarrollarlos en este mundo, tenemos desafíos. Pero también como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos desafíos grandes en este mundo. Y uno de los desafíos grandes, hermanos, que tenemos es de hacer lo correcto delante de Dios en este mundo. Ese, hermanos, es un desafío tan grande que nosotros tenemos en este mundo, de hacer lo correcto delante de Dios. Recuerde que Dios honra a los que le honran. Por eso es que, hermanos, es un desafío grande para los cristianos en este mundo. Vivimos, hermanos, en un mundo perverso, en un mundo corrompido, que muchas veces, hermanos, nos aprieta. Muchas veces, hermanos, nos fuerza a ir en contra de la voluntad de Dios. En ese mundo, hermanos, vivimos. En ese mundo han vivido, hermanos, los antiguos, los antepasados, hermanos, desde las primeras generaciones que el hombre conoció a Dios. En ese mundo, hermanos, comenzaron a vivir un mundo, hermanos, que los forzaba a ir en contra de la voluntad de Dios. Pero hombres y mujeres, hermanos, se han parado y han dicho: yo voy a honrar a Dios. Porque quiero decirle que cuando usted honra a Dios, Dios lo va a honrar a usted. Y encontramos, hermanos, de cómo vivimos en este mundo y qué es lo que debemos de hacer para honrar a Dios. En la Biblia encontramos, hermanos, que dice la palabra del Señor, primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30, que Dios dice: yo honraré a los que me honran y tendré en poco a los que me menosprecian.
Dios, hermanos, está diciendo: yo voy a honrar a los que me honran. Daniel, hermanos, después que este primer capítulo habla, hermanos, que habían sido puestos en cautiverio por causa de la desobediencia delante del gran Dios. Habían llegado a ser esclavos en Egipto. Y cuando son, hermanos, llevados a ese lugar, el rey dice: escójanme todos los muchachos de los que hemos traído esclavos y pónganlos en el palacio e instruyanlos en toda letra, y a los 3 años tráiganlos delante de mí. Denle de la mejor porción, o sea, de la comida que él comía y del vino que él bebía. Pero ellos sabían, hermanos, de que estaban cautivos en un mundo, hermanos, o en un país, hermanos, idólatra. Como nosotros sabemos de que habitamos, hermanos, en un mundo, hermanos, corrompido, lleno de idolatría, donde nos manda, hermanos, la palabra a abstenernos de cuantas cosas. Y cuando fue, hermanos, esta palabra, traídos estos muchachos, ellos eran 4, que dijeron: no queremos comer la comida del rey. Propuso en su corazón no contaminarse con esa comida y esa bebida. Y al final podemos observar, hermanos, cómo Dios honra a los que le honran. Podemos observar después del proceso de 3 años, hermanos, que pasaron ellos y fueron llevados ante el rey, hermanos. Y no dice la palabra, el versículo 17, que estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y en todo sueño. El versículo 18: y pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajeren, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre ellos otros como Daniel, Aleluya. Sadrach, Mesach y Abednego. No fueron hallados otros como ellos, porque Dios honra a los que le honran. Ellos decidieron no contaminarse con la comida del rey, con la bebida del rey, y honraron a Dios con eso. Más después Dios los honra, les da sabiduría, les da inteligencia y los pone en alto en esa nación. Lo que no entendemos, hermanos, muchas veces es de que cuando no honramos a Dios, la bendición de Dios se aparta del hombre. Lo que no entendemos, o hermanos, no recordamos, o se nos escapa, se nos va de la mente, es que cuando deshonramos a Dios, la bendición de Dios se va de nosotros, del hombre. Samuel, hermanos, primer libro, el capítulo 2, ese versículo 30. Encontramos en ese capítulo a un hombre sacerdote que deshonró a Dios. Y por eso Dios en ese versículo 30 dice: yo honraré a los que me honran y tendré en poco a los que me menosprecian. Cuando observamos, hermano, cómo Dios está hablando a este hombre, es porque este hombre se descuidó, dice la palabra, y dio honra a sus hijos en vez de honrar a Dios primero. Capítulo 2, el versículo 29,
del primer libro de Samuel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? Le dice Dios, que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de los principal de las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios, hermanos, le está diciendo esto a este hombre, hermanos, cuando este hombre, en vez de honrar a Dios, honró primero a sus hijos, dejándolos, hermanos, actuar conforme a la voluntad de ellos. Ellos eran ministros en la casa de Dios. Elí, hermanos, era hermanos procedente de la tribu de Leví. La tribu de Leví, hermanos, era la única tribu de las 12 tribus que no recibieron heredades en las tierras. Fueron heredados con sus ciudades, pero a ellos fueron los únicos que no recibieron tierras para sembrar y cosechar, porque Dios los tomó para algo especial. Dios los tomó, hermanos, a diferencia de otras tribus. Dios toma la tribu de Leví para ponerlos en el templo y ofrecieran sacrificio. ¡Aleluya! Tuvieran las ofrendas, presidieran en el templo. Dios para eso tomó a la tribu de Leví. Y por eso Dios había hecho esa promesa, hermanos, de que no haría falta. No haría falta, dice este versículo que hemos leído, sacerdote en la casa de Dios, conforme a lo que había dicho a sus padres. Pero a Dios lo podemos hacer cambiar con nuestras actitudes. El hombre, hermanos, puede hacer actitudes por deshonrar a Dios. Dios puede cambiar sus planes. La bendición de Dios, hermanos, puede irse del hombre por falta de honrar a Dios. Dios le dice: nunca tal cosa acontezca que de lo que yo había dicho. Dios, hermanos, le está diciendo de que, hermanos, había desobedecido, había visto a sus hijos, hermanos, que también eran sacerdotes y se corrompían a las puertas del templo. Y él, hermanos, no había estorbado a sus hijos, no había, hermanos, hecho caso de eso. Y no se daba cuenta que estaba deshonrando a Dios. Pero cuando la palabra de Dios, hermanos, llega a él, le dice: yo voy a honrar a los que me honran. Gloria a Cristo Jesús, aleluya. Y Elí, hermanos, tuvo un gran problema desde ese entonces por deshonrar a Dios. Cuando nosotros, hermanos, meditamos en esta palabra, hermanos, entendemos de cuál preciso y cuál, hermanos, precioso es hacer la voluntad de Dios. Como les he dicho, que, hermanos, vivimos en un mundo que nos aprieta, que pensamos, hermanos, por momentos que nos va a doblegar. Pero antes, hermanos, Jesucristo ha dicho: yo he vencido al mundo. Cuando nos dice que Él ha vencido al mundo, hermanos, nos está diciendo que vivamos confiados, porque Él ya venció y nosotros también venceremos. Y cuando podemos mirar, hermanos, esta palabra, hermanos, podemos,
hermanos, mirar de cómo Dios puede cambiar las cosas en un instante. Dios lo puede hacer en un instante. Isaías capítulo 38, desde el versículo 1, comienza a decir la palabra que el rey Ezequías había enfermado en gran manera. Había enfermado, hermanos, para muerte. Y Dios envía al profeta Isaías y le dice: ve al rey Ezequías y dile que arregle su casa, porque de cierto morirá y no vivirá. No va a vivir más. Cuando llega, hermanos, da la profecía al rey Ezequías. Ezequías, hermanos, se queda asustado y dice la palabra de que llora amargamente y vuelve su rostro hacia la pared. Ezequías había hecho Ezequías había, hermanos, honrado a Dios, desbaratando la idolatría. Pero se le llegó el día en que estaba enfermo y Dios le manda y le dice: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Y ese hombre, hermanos, dice la palabra que volteó su rostro hacia la pared y lloró. Aleluya, alabado a Jesús. Observe cómo Dios, hermanos, puede cambiar las cosas para los que le honran. Para Dios, hermanos, no hay nada imposible. Dios en un momento, hermanos, puede cambiar su vida, puede cambiar su problema, puede cambiar la dificultad. Quiero decirles que cuando Dios cierra, nadie abre. Y cuando Dios abre, nadie cierra. Aleluya. 3, versículos 6, 7 y 8. Dios habla a una iglesia y le dice: cuando yo cierro, nadie abre. Y cuando yo abro, nadie cierra. Ezequías, hermanos, se había terminado la oportunidad de él. Era Dios quien estaba diciendo: no vas a vivir más, ordena tu casa. Pero aquel hombre hace cambiar los planes de Dios. Aquel hombre, hermanos, dice la palabra que volvió su rostro a la pared y oró a Dios. Aparte de la oración, hermanos, que mueve la mano de Dios, hay algo más ahí que movió la mano de Dios a favor de Ezequías.